John Wayne Gacy, también conocido como Pogo el payaso o el payaso asesino. Nació el 17 de marzo de 1942. Fue el único varón y el segundo de 3 hijos de John Stanley Gacy y Marion Elaine. Él era de ascendencia polaca y danesa. En su infancia sufrió de obesidad. Estaba muy unido a sus 2 hermanas y a su madre, pero era castigado frecuentemente por su padre, quien era un alcohólico, que abusaba físicamente de toda la familia y solía castigarlo pegándole con un cinturón de cuero. Además, abusaba físicamente de su madre, lo que le provocó a John un serio problema, ya que al entrar en la adolescencia tuvo problemas. Tanto en su infancia como en la adolescencia, se esforzaba por hacer que su padre se sintiera orgulloso de él, pero fueron pocas las veces que ganaba su aceptación. Su padre lo denigraba, llamándolo estúpido, niño de mamá, entre otras cosas. A los 9 años de edad, un amigo de la familia abusó de él. Cuando tenía 11, se golpeó la frente con un columpio y como consecuencia se le formó un coágulo de sangre en el cerebro y pasó desapercibido hasta la edad de 16 años a sufrir desmayos. Su padre pensó que estos episodios eran un intento de dar lástima y llamar la atención y lo acusó de estar fingiendo. Los doctores le recetaron medicamentos para disolver el coágulo. Asistió a 4 colegios diferentes, pero acabó abandonando cada uno de ellos y nunca se graduó. A la edad de 20 años, siguiendo el consejo de su padre, dejó su casa y se mudó a Las Vegas, donde trabajó en una funeraria durante 3 meses antes de volver a Chicago. Se inscribió y se graduó en la Northwestern Business College. Allí sintió la necesidad de compartir lecho con un cadáver de la funeraria muerto en un accidente. Tras este acto, regresó al domicilio de sus padres. Después de graduarse en 1964, se mudó a Springfield, Illinois, para trabajar como vendedor. Allí conoció a Marlene Myers, con la que se casó en septiembre de 1964. Después de terminar su periodo de aprendiz, ascendió a encargado de departamento. Fue muy activo en organizaciones de Springfield, donde se unió a la organización Jaycees y ascendió a vicepresidente en 1965. John Wayne contrajo nupcias en 1964, pero tenía problemas sexuales. En una ocasión logró engendrar una hija, pero ese mismo año obtuvo su primera experiencia homosexual. Se mudó a Waterloo, Iowa, donde fue gerente de un restaurante de la cadena Kentucky Fried Chicken, perteneciente a la familia de su esposa. Su primer matrimonio terminó después de ser detenido el 10 de mayo de 1968 y declarado culpable por un abuso sexual a menor. Fue sentenciado a 10 años de prisión por este crimen, pero después de 18 meses salió en libertad condicional, debido a su buen comportamiento. Después de abandonar la cárcel, se mudó nuevamente a Illinois, donde ocultó su registro criminal con éxito, hasta que la policía empezó a investigarlo por otras cosas. Desde que fue sentenciado en 1968, no pudo volver nunca a ver a su primera mujer, ni a su hija biológica, ni a su padre, que murió en el 69 de cirrosis. En 1971, compró una casa en una zona anónima de Norwood Park Township. Allí estableció su propio negocio dedicado a la construcción.
La casa en la que residía fue demolida el 3 de mayo del 79 y en el 82 se reconstruyó otra en su lugar. Se casó por segunda vez el 1 de julio de 1972 con Carol Hoff, una mujer divorciada que conoció en la secundaria, amiga de una de sus hermanas. Carol junto a sus 2 hijos se mudaron con él. Su segundo matrimonio terminó cuando Carol Hoff se divorció de él en marzo del 76. Esto le permitió a John usar su casa a todas horas para matar jóvenes, libre de miradas. En los siguientes 12 meses mató a 14 personas más. Se convirtió en un importante y respetado miembro de la comunidad, además de su show como payaso, demócrata como voluntario y finalmente se convirtió en vocal de mesa. En este puesto fue capaz de conocer e incluso ser fotografiado con la entonces primera dama, Rosalind Carter. De hecho, Carter autografió la fotografía para John. Durante la búsqueda en la casa de Gacy después de ser arrestado, esta foto causó una vergüenza al Servicio Secreto de los Estados Unidos, ya que en la foto John aparecía con una letra S, lo que significaba que el servicio secreto le había otorgado la autorización para acceder a información clasificada. En 1978, colaboró con el Partido Demócrata pintando gratis sedes del partido. Dirigió el desfile de la Constitución polaca el 4 de mayo del 78 y ganó peso en el ámbito político local. En julio de 1971 fue cuando conoció a un joven Michael Reed, que fue contratado por Gacy para su empresa de reformas, a cambio de alojamiento y otras cosas. Gacy lo golpeó con un martillo en la cabeza y el chico pudo escapar al día siguiente. El 2 de enero del 72, Timothy McCoy al día siguiente lo mató a puñaladas en su propio domicilio y lo enterró bajo su casa. Este sería el primer asesinato confeso de Gacy. En 1975, Carol Hoff ya sospechaba que las continuas ausencias nocturnas de su marido no eran por trabajo, aunque no imaginaba los crímenes que sucedían en el sótano de su casa. El 29 de julio de 1975, John Butkovich, 16 años, fue violado y estrangulado tras una pausa delictiva de más de 3 años de Gacy. El posterior divorcio de Gacy en el 76 le permitió tener más tiempo y más espacio para sus actividades, iniciando una dramática escalada de crímenes. En 1977, David Daniel, que por aquel entonces tenía 28 años, declaró que John Wayne Gacy le ofreció llevarlo a la estación de buses, pero Daniel se rehusó. Dijo que Gacy era muy insistente, llegándole a pedir hasta 7 veces e incluso ofreciéndole drogas. De las 2 víctimas reportadas como supervivientes, Daniel fue el único que pudo relatar el procedimiento de Gacy, el cual consistía en atarlos, torturarlos, sodomizarlos y por último estrangularlos. En junio del 78, tras asesinar a Timothy O'Rourke, de 20 años, tuvo que abandonar el cadáver en una zona del río de Illinois, a unos 80 kilómetros al sur de Chicago, ya que no cabían más cadáveres en su casa. El cadáver apareció con ropa metida en su garganta. El 12 de noviembre apareció un segundo cuerpo apenas a 5 kilómetros del anterior en el mismo río. El cadáver fue identificado como Frank Landingin, un
un traficante que vivía en la calle. Presentaba lo mismo que el anterior, ropa en la garganta. Ninguna sospecha caía en Gacy hasta el 12 de diciembre del 70, cuando fue investigado después de la desaparición del adolescente de 15 años, Robert Beast, a quien su compañera de trabajo vio por última vez camino a una entrevista a la casa de Gacy. El 22 de diciembre de 1978, Gacy acudió a sus abogados y confesó sus crímenes, harto de la constante vigilancia policial. Declaró haber asesinado por primera vez en el 78. También confesó haber matado a 33 individuos e indicó la ubicación de 29 cuerpos. Llegó incluso a presentar a la policía un plano con la ubicación exacta de los cadáveres. Para el 20 de diciembre del 78, tras 6 días de excavaciones, la policía ya había desenterrado 27 cuerpos. Las otras 4 víctimas dijo que las había arrojado cercano al río Des Plaines. Los dos más jóvenes tenían 14 años y el mayor 21. En 1998, mientras se realizaban reparaciones en el estacionamiento trasero de la casa de la madre de Gacy, se encontraron restos de al menos 4 personas más. En 2010 se reabrió el caso. Desenterraron 8 cuerpos más que a la fecha no han podido ser identificados. Gracias a los avances tecnológicos se extrajo ADN de las víctimas y se pudo identificar a la víctima número 19 como William Bundy, más tarde en 2017 a la víctima número 24 como James Byron Hickinson, y en 2021 se logró identificar a otra víctima que sería Wayne Alexander. A día de hoy quedan 5 víctimas de Gacy sin identificar. El 6 de febrero de 1980 comenzó el juicio de Gacy en Chicago. Durante el juicio se declaró inocente, alegando problemas de salud mental. Sin embargo, su testimonio fue rechazado, ya que se le realizaron estudios resultando negativos, es decir, que no padecía ningún problema mental. En algún momento del juicio, la defensa de Gacy intentó afirmar que los 33 asesinatos fueron accidentes. John Wayne Gacy fue hallado culpable el 13 de marzo, sentenciado a varias cadenas perpetuas y varias penas de muerte. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras revelan su no arrepentimiento por sus crímenes, los cuales fueron: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. Algunas personas señalan que la pobre relación con su padre, alcohólico y abusador, más el trauma en la cabeza, los consiguientes desmayos en su adolescencia, podría ser la base de sus actos. A menudo se declaró que desinhibía tus expresiones subconscientes de odio a sí mismo por su homosexualidad cuando cometía estos crímenes sexuales. Después de su ejecución, el cerebro de Gacy fue extraído. Actualmente es propiedad de la doctora Helen Morrison, que ha entrevistado a John y a otros asesinos en serie para intentar aislar los rasgos comunes en sus personalidades. Los abogados de Gacy contrataron a un psiquiatra forense para que examinara el cerebro después de morir. Los resultados afirmaron que no había anormalidades. Un especialista afirmó que John no encajaba en ningún perfil psicológico propio de asesinos en series. Durante el juicio, la doctora Morrison apareció como testigo y declaró que Gacy tenía la estructura emocional de un niño. Durante los 14 años que pasó en prisión, solía pintar con
Su tema favorito eran los payasos. Dijo que usaba a su personaje de payaso como un alter ego. Sus pinturas incluyen imágenes de Blancanieves y Jeffrey Dahmer. Muchas de sus pinturas se vendieron después de su muerte. Muchas de sus pinturas ahora son propiedad de personas famosas. Una de sus pinturas sobre el cantante punk Gigi Allen, quien solía visitar a Gacy, la compró el hermano de Gigi Allen y han sido usadas como adornos de álbumes de otros músicos y de muchos cantantes y bandas.